Bien, como ambos grupos van a estar faltando la semana que entra y algunos desde el día de hoy, para lo de la semana de mecatrónica, voy a dejar la grabación de lo que sería la resolución de los problemas sin alumnos, porque en clase se tuvieron varias dudas que la verdad pues nos hicieron irnos hacia otros lados y tal vez el audio no era tan correcto. Entonces vamos a repasar desde el problema 4.1 hasta donde yo considero que sea el avance de la semana. Entonces, vamos a comenzar con el problema 4.1. Recuerden que lo que está en azul no son datos, es la solución del problema. Entonces, ese problema 4.1 lo vamos a trabajar aquí en lo que sería nuestro espacio de trabajo. Del problema tenemos un texto y una figura. Esta, como ya les había dicho a algunos, nos interesa más la figura que lo que sería el texto, porque en realidad el texto lo único que nos dice es que calculemos los esfuerzos sobre la sección oblicua, es decir, en la línea inclinada de la región sombreada. Aquí necesitamos calcular a esa inclinación el estado de esfuerzos dado por las cargas que están presentes en nuestro problema. Para eso vamos a utilizar las fórmulas de Moore, que las tenemos aquí, el esfuerzo transformado en la dirección x' y el esfuerzo transformado en la dirección x' y y'. Necesitamos aplicarlas y para esto vamos a determinar los valores de sigma x, sigma y, tau xy y el ángulo θ. Recordemos que siempre para todo problema que utilizamos nuestras fórmulas, pues hay que verificar en base a las figuras base sobre las que se definieron o se dedujeron las fórmulas. Revisando un poco, vamos a descubrir que en esta figura no se observa ningún sigma x, que tendría que ser así o así. No hay esfuerzo sigma x sobre esta parte, así que nosotros vamos a pensar que sigma x es 0 para este problema. Respecto de sigma y, vemos que el esfuerzo en y es positivo si sale hacia afuera del material. Aquí va hacia adentro del material, por lo tanto, sigma y es negativo de menos 10 KSI. De la misma manera, comparamos lo que serían las direcciones para el esfuerzo cortante. Podemos revisar en cualquier esquina, vemos que van en contra. Por lo tanto, el esfuerzo cortante que se tiene presente aquí vale menos 15 KSI para nuestras fórmulas. Por último, tenemos el ángulo θ. Para el ángulo θ hay que pensar que el ángulo de inclinación se mide respecto de la vertical girando en sentido horario. Ese es nuestro ángulo θ. Bueno, pues nosotros vamos a buscar en la figura de nuestro problema cómo podemos obtener esta inclinación girando respecto del eje Y. Entonces me pongo en el eje y veo que lo que tengo que girar es este ángulo de aquí a aquí. Otra vez, de aquí hacia acá es el ángulo que tenemos que girar. En concreto, el ángulo necesario de giro sería este. Este es el ángulo θ para nosotros. Calculando 180 grados menos 60, θ vale 120 grados. Entonces, estos datos son los que sustituiríamos
en estas fórmulas de acá. Aquí hay que sustituir para obtener los esfuerzos transformados que nos pide este problema. Muy bien, entonces lo único que hay que hacer pues es tener a la mano las fórmulas y sustituir sobre ellas. Sigma x' sería sigma x más sigma y, es decir, 0 menos 10 sobre 2, más sigma x menos sigma y, es decir, 0 menos menos 10, es decir, más 10 sobre 2, por el coseno de 2 veces el ángulo θ, es decir, coseno de 240 grados. Y luego, dice ahí, más tau xy por seno de 2θ, es decir, más menos 15 por el seno de 240 grados. Este esfuerzo estaría también en KSI y nos tiene que dar esta cantidad. De la misma manera, calculamos tau xy transformada y sería aquí menos 0 más 10 sobre 2, bueno, es sigma x menos sigma y sobre 2, por el seno de 240 grados y menos, aquí dice más tau xy y aquí también, ¿verdad? Pero tau xy era negativa, que da menos 15 coseno de 240 grados. Con estos valores, calculando, nos tiene que dar estos resultados de aquí. Entonces, ese es el problema 1 de nuestro problemario. Lo importante aquí es que calculemos correctamente quién es sigma x, quién es sigma y, quién es tau xy, quién es el ángulo θ. Una vez teniendo eso, solo es sustituir en nuestras ecuaciones de esfuerzo. Según la teoría de Moore, obtenemos esos resultados. Y sería todo con respecto al problema 1. Muy bien. Entonces terminamos el problema 4.1. Voy a borrar. Ustedes pueden pausar el video y apuntar lo necesario. Voy a proseguir con el problema 4.2. Entonces nos vamos aquí a nuestro problemario. El ejercicio 4.2 lo que nos pide es calcular los esfuerzos principales que hay en nuestro material. Bueno, vamos a verlo desde acá. ¿Qué esfuerzos principales vamos a tener si nuestro estado de esfuerzos es este? Muy bien. Entonces, de inicio vamos a tomar en cuenta esta figura. En esta figura podemos ver que el esfuerzo máximo es desde O hasta el punto A, eso es sigma máximo. Sigma promedio va desde O hasta C, el esfuerzo sigma mínimo va de O a B y el esfuerzo cortante máximo va de C a D o de C a E. Considerando un poco de geometría, se puede ver que sigma máximo va a ser igual a sigma promedio más el radio. Sigma mínimo va a ser sigma promedio menos el radio y tau máximo sería, según esta figura, el radio. Bueno, eso es dentro de este círculo. Vamos a revisar nuestro problema en particular. Para este problema, lo primero que necesitamos, al igual que en el anterior, es plantear correctamente quién es sigma x, quién es sigma y quién es tau xy.
En esta ocasión no se nos pide esfuerzo en algún plano en particular, por eso no indicamos el ángulo θ. Más bien, ustedes tendrían que indicar el ángulo θ al que se encuentran los esfuerzos principales. Eso también lo podemos ver sobre el círculo. Bueno, otra vez, considerando la figura original de la deducción de las fórmulas de Mohr, revisamos y vemos que el esfuerzo sigma x va hacia adentro del material. Por lo tanto, va a ser negativo. Va a ser menos 60 megapascales. Sigma y también va hacia adentro del material. Va a ser de menos 40 megapascales. Y tau xy va a ser de 35 megapascales, siguiendo las mismas direcciones que se ven acá. Por lo tanto, este va a ser de más 35. Bueno, una vez que tenemos eso, podemos tratar de calcular el círculo de Mohr y a partir de él revisar los esfuerzos principales. Para el círculo, recordemos que tenemos dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal va a ser para los esfuerzos sigma, el eje vertical va a ser para los esfuerzos cortantes tau. Vamos a tratar de utilizar una escala adecuada. Por ejemplo, aquí considero yo que esta distancia son 20 megapascales. Bueno, pues a una distancia similar, aquí serían 40, etc. Si me voy del origen hacia atrás, de aquí hacia acá, serían menos 20, de aquí hacia acá serían menos 40 y de aquí hacia acá serían menos 60. Yendo en vertical y usando escalas similares, aquí serían 20 positivo, aquí serían 40 positivo. Y 35 estaría más o menos aquí. Aquí tenemos 35 megapascales positivos. De la misma forma, hacia acá abajo, 20, 40 y más o menos por aquí estaría menos 35. Hay que usar escalas más o menos adecuadas, aunque lo estemos haciendo rápidamente, para ubicar correctamente nuestros puntos. Ahora, como les había dicho en clases anteriores, para dibujar el círculo de Mohr vamos a ubicar las coordenadas sigma, tau y sigma x, tau xy y sigma y, menos tau xy. Entonces, el primero es sigma x, tau xy, es decir, es menos 60 en x y 35 en tau. Sigma x, tau xy. Aquí se encuentra en menos 60,35. De la misma manera, ubicamos el punto sigma y, menos tau xy. Sigma y vale menos 40, llegamos hasta aquí. Y luego bajamos 35. Sería en este punto. Sigma y, menos tau xy. Con esos dos puntos vamos a trazar una línea. Esta línea es el diámetro de nuestro círculo de Mohr. Y donde esa línea intersecta a lo que sería el eje X, ahí va a estar el centro de nuestro círculo. Ahí está el centro del círculo de Mohr. Procedemos ahora a dibujar el círculo. Muy bien. Este círculo, más o menos, queda aquí. Así, algo así.
No vamos a usar el círculo para medir, solamente para ubicarnos. Muy bien. Entonces, un círculo de Moore nos da esto de aquí cuando el círculo atraviesa desde sigma positivo a sigma negativo. Si el círculo de Moore se encuentra solamente cargado de un lado, ya sea a la izquierda como se ve aquí, o a la derecha como se ve acá, el verdadero máximo de tau no es en R, sino en otra cantidad. ¿Por qué? Porque este estado de esfuerzos está en XY. ¿Sí? Aquí tenemos un estado de esfuerzos XY que serviría pues para plantear el círculo que hemos dibujado. Pero tomemos en cuenta, por ejemplo, los esfuerzos principales que tenemos en esta figura que acabamos de hacer. Para este punto morado, donde yo tendría mi sigma máximo, yo tendría el estado de esfuerzos sigma x igual a sigma máximo, sigma y igual a 0 y la altura de ese punto es tau xy igual a 0. Yo tendría el estado de esfuerzos en un plano, bueno, en este caso no es sigma x, perdonen, es esfuerzo transformado hacia el punto morado. Tendríamos esto, esfuerzo normal máximo y todos los demás 0. Si yo graficara un círculo de Moore con eso, se graficaría este círculo, ese círculo morado que ustedes ven ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con el círculo que voy a hacer ahora en este punto verde? Este punto verde va a tener un estado sigma x transformada 0. Bueno, perdonen, vamos a ponerle que es sigma mínimo, sigma y transformada 0, tau xy transformada 0. ¿Sí? Chequen que con esto, si yo hiciera un círculo de Moore en sigma x', tau xy', y sigma y', menos tau xy', se graficaría este círculo. Este círculo que tenemos aquí en verde. Noten que sigma máximo y sigma mínimo corresponden con los valores de los obtenidos en el círculo naranja. Pero graficando el morado en el plano del esfuerzo principal sigma máximo y el verde en el plano del esfuerzo principal sigma mínimo. Entonces, teniendo eso en cuenta, el naranja, el círculo naranja, es con los datos que yo tengo de mi problema. Pero los círculos morado y verde son en otros planos en donde se encuentran los esfuerzos principales sigma máximo y sigma mínimo. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el tau xy máxima para este problema? ¿Será esta distancia de aquí? ¿O será esta distancia de aquí? ¿O será tal vez esta distancia de acá? Y entonces nos damos cuenta que para el estado de esfuerzos que estamos graficando, el círculo verde es el que nos da el verdadero tau máxima.
Todos son esfuerzos que están en nuestro material, solamente que el naranja está en el plano de nuestro problema original y el morado y el verde están en otros planos de nuestro material. Entonces, tau máxima sí sería el radio del círculo, pero en este caso no es el radio del círculo naranja, es el radio del círculo verde. Vamos a modificar nuestra fórmula para obtener tau máximo. Tau máximo en realidad no es precisamente R, o bueno, no la R de nuestro círculo que dibujamos inicialmente. En este caso, para tau máxima, yo les recomiendo que calculen el máximo de los siguientes valores. Sigma máximo sobre 2, que en este caso fue el radio del círculo morado. Sigma mínimo sobre 2, que en este caso es el radio del círculo verde. Y R, que es el radio del círculo naranja. ¿Sale? Entonces, teniendo eso en cuenta y usando valores absolutos para no perder de vista que pueden ser máximos aunque sean de valores negativos, lo que nos interesa es la magnitud. Así podemos encontrar el verdadero máximo de todos ellos. Muy bien, pues entonces vamos a proseguir con los cálculos. Ahora sí, con nuestro estado de esfuerzos que tenemos aquí, vamos a calcular lo que necesitamos. El primer esfuerzo que necesitamos para hacerlo de manera analítica, pues es sigma promedio. Sigma promedio, que es sigma x más sigma y sobre 2. Bueno, pues esto nos queda, en este caso, como menos 60 menos 40 sobre 2, lo que nos da un valor de menos 50 megapascales. Ahí está, sigma promedio. Ahora vamos a calcular el radio. El radio es la raíz, decíamos, de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Bueno, sigma x menos sigma y sería menos 60 menos 40. Es decir, nos quedarían 20 negativo sobre 2 o menos 10. Eso al cuadrado pues nos queda 100 más tau xy al cuadrado, que bueno, nos quedaría 35 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, hay que hacer el cálculo del radio. Lo voy a poner aquí, así como viene en la fórmula. Sería menos 60 menos 40, sería aquí 40 sobre 2 al cuadrado y más 35 al cuadrado. Muy bien, entonces hacemos el cálculo. Aquí vamos a tener la raíz cuadrada de paréntesis. Vamos a tener aquí menos 60 menos 40, que sería más 40, sobre 2, y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y luego más 35 al cuadrado también. Entonces tenemos un radio de 36.4. Bueno, regresamos acá. Aquí sería 36.4 megapascales. Tenemos ya sigma promedio y nuestro radio. Bien, teniendo eso en cuenta, recuerden, ese es el radio del círculo naranja.
vamos a calcular sigma máximo y sigma mínimo. Sigma máximo dice aquí sigma promedio más el radio, es decir, menos 50 más 36.4 megapascales. Sigma mínimo sería menos 50 menos 36.4 megapascales. Bueno, según nuestros resultados tendría que habernos dado menos 13.6 y menos 86.4. Menos 13.6, menos 86.4. Es muy fácil de verificar que es cierto. ¿Sale? Nos dio estos resultados. Esos son sigma máximo y sigma mínimo. Entonces, ¿quién va a ser tau máximo? Bueno, pues tau máximo va a ser el valor máximo de sigma máximo sobre 2. En absoluto, ya le quito el signo negativo, sería de 13.6 sobre 2 o de 86.4 sobre 2 o bien de R, que es 36.4. Podemos verificar que el máximo pues es este de aquí, que habíamos dicho que es el radio del círculo verde. Entonces, teniendo eso en cuenta, 86.4 sobre 2, pues son 43.2 megapascales. ¿Sale? También podemos ver que es el resultado que esperábamos. Muy bien, de este problema lo importante no es tanto que dibujen el círculo, aunque siempre es bueno saber dibujar el círculo, sino que verifiquen los esfuerzos principales, sigma máximo y sigma mínimo. Si al calcular sigma máximo y sigma mínimo son ambos del mismo signo, es decir, ambos positivos o ambos negativos, entonces el círculo estará cargado hacia un lado y el verdadero máximo no es R. El verdadero máximo será alguno de estos esfuerzos principales sobre 2. Si sigma máximo y sigma mínimo fueran de signos contrarios, entonces sí el verdadero máximo es R. Es decir, la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Bueno, pues con estos dos problemas ya tenemos el planteamiento para lo que es el cálculo tanto de un esfuerzo a un ángulo determinado como del esfuerzo principal. Muy bien. Entonces vamos a tener esto en cuenta para lo que sería su tarea. Vamos a tener nuestras primeras tareas, la tarea 4.3, perdón, es determinar los esfuerzos dado un ángulo dado. La siguiente tarea, 4.4, es determinar los esfuerzos para un estado de esfuerzos dado. Y los problemas 4.5 y 4.6, perdón, el 4.5 nada más, es similar al anterior, solamente la figura es diferente, no se vayan a confundir con las figuras, ¿sí? Pueden ver esto de forma plana, viéndolo desde el eje Z, para que no se vayan a confundir.